Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí, como siempre, a sus órdenes para comentarle la actualización, las noticias y la información del momento aquí en Ferris Live TV. Y arrancamos con este asunto que es el que ha generado la atención en las últimas semanas y particularmente las últimas horas, el tema del Zika. La secretaria de Salud, Mercedes Juan, hace unos momentos de una conferencia de prensa en la que explicó las medidas de prevención, las recomendaciones, etcétera, como parte de la instrucción que recibió del presidente de intensificar la campaña de información en los medios masivos para que la población esté bien informada de lo que se trata este asunto que ha generado mucho ruido en los medios de comunicación, en las redes sociales, como le digo. Mire, hay una cifra de hasta ahora 37 casos confirmados en México. Son 34 casos que se han originado aquí, digamos, y 4 casos que le llaman importados, de gente que viajó a Centro y Sudamérica, contrajo la enfermedad y fue aquí diagnosticada. Son 37, aunque anda ya por ahí una cifra que estamos confirmándole de que ha incrementado hasta los 84 casos. Esto no sería raro porque ya se había anticipado en las autoridades sanitarias que la cifra iba a incrementar exponencialmente debido a que pues se van dando a conocer los casos mediante o conforme se van teniendo más bien los resultados de laboratorio, que son específicamente los que se dan a conocer. Esto no es una información que tenga que generar necesariamente alarma, pues se espera, ¿no?, que en un país con tanta población como la nuestra, pues es lógico que se vaya a incrementar este balance, este reporte de personas infectadas con Zika, y además pues reiterarle que el mayor riesgo para las personas infectadas con Zika es para las mujeres embarazadas, por la interrelación que se ha dado entre el número de casos de nacimiento de bebés con microcefalia y sus madres que fueron eventualmente picadas por este mosquito, este vector transmisor del dengue, el chikungunya y el virus del Zika. Pero fuera de ahí, el virus no es mortal ni provoca mayores afectaciones a la salud, tal vez la molestia de la fiebre, del dolor muscular, el sarpullido, el conjuntivitis, molestias que tardan unos 3 días más o menos en superarlo, a menos que haya algunas otras complicaciones de salud. Entonces eso ya es parte de los casos individuales, pero en general el virus del Zika no es mortal, no hay mayor motivo de alarma, por lo que le reiteramos esta situación. Va a seguir usted escuchando los medios de comunicación que se incrementa el número de casos aquí en México y en Centro y Sudamérica, que es donde se ha generado este brote. Y sobre estos detalles también algo que se ha comentado mucho también en las últimas horas es que ayer se informaba de un caso de transmisión. Se ha insistido mucho en que la transmisión únicamente es por el vector, el mosquito Aedes aegypti, pero ayer se confirmaba el caso de una persona infectada o contagiada por la vía sexual. Bueno, pues hoy la Organización Mundial de la Salud confirmó que ya era conocido este caso del contagio del Zika y del virus similar a través de las vías sexuales desde el año 2008. Dice que ya tenían este antecedente. Como le digo, no es de cualquier forma, no es motivo de alarma, porque el virus del Zika no es un virus mortal por necesidad, como el ébola, por ejemplo, ¿no?, que puede ser un poco más complicado, o incluso otros como el virus de la influenza, que puede llegar incluso a ser más mortífero que este virus del Zika. Algunos países, sin embargo, están comenzando a generar pánico o cierto temor entre la población con medidas extremas, que pueden sonar extremas, pero sin embargo son medidas pues, que se toman para controlar, para contener esta enfermedad. En Gran Bretaña, por ejemplo, las autoridades sanitarias anunciaron hoy que prohíben donar sangre y órganos también a personas que hayan estado recientemente en países donde se ha detectado el brote de Zika. Fíjese usted, entonces esto lleva a pensar a muchas personas. Es una medida, digamos, sí extrema,
que no está de más, como todas las medidas de prevención y de seguridad, pero a mucha gente le genera mucho ruido y empieza a pensar que esto es más grave de lo que realmente se dice, y no es así. Es en Brasil en donde se inició este brote que estamos hoy tratando, y en ese país, donde hay más de 4,000 casos ya reportados y un medio millar aproximadamente de casos presuntamente relacionados con el Zika de microcefalia, bebés que nacieron con el cerebro reducido, el cráneo de hecho reducido, pues ya se está hablando de una posible cancelación del famoso Carnaval de Río de Janeiro, aunque las autoridades insisten que no hay mayor riesgo para la salud que el que representa para las mujeres embarazadas. Así es que ayer ya una pequeña localidad en Brasil ya canceló su carnaval, digamos a nivel local, y dijo que iba a destinar esos recursos para medidas de prevención en contra del Zika, como la fumigación y pues eventualmente tener suficientes medicamentos para atender los síntomas, porque no hay un tratamiento específico todavía para esta enfermedad, aunque ya las farmacéuticas están trabajando afanosamente en conseguir una vacuna que quizás se tenga para fines de año. Y la gente también es escéptica, lo hemos detectado mucho aquí en las últimas horas en las redes sociales, porque dicen que no hay relación, que el Zika existe desde hace muchos años, sí fue detectado o diagnosticado, identificado, como usted guste, en 1946 en África, por eso el nombre de Zika, es una jungla ahí en Uganda, junto a un lago que lleva este nombre, y de ahí tomó, porque ahí se detectó este mosquito. Ahí se detectó el mosquito y desde entonces el Zika pues sí se ha conocido en algunos países, principalmente en África. Ahora lo raro es que llega pues aquí a Sudamérica, y la gente está pues escéptica o no cree que tenga la relación con la microcefalia, pero los entomólogos, los expertos, ellos dicen que el virus, como todos los virus, puede estar mutando y por ello ahora tenga esta relación que no se ha comprobado al 100%, pero le insisto, por el número de casos se hace la vinculación entre el Zika y la microcefalia. Este virus pudo haber mutado y por eso, aunque antes no lo causaba, ahora sí. Además, respecto al brote, los expertos señalan que siempre obedece el brote de cualquier virus, cualquier bacteria, germen, alguna enfermedad causada de este tipo por un virus o bacteria, siempre un brote obedece a diversos factores y no a uno solo. En este caso se está hablando, entre otros, del fenómeno El Niño y en general del cambio climático como uno de los posibles factores, le insisto, en que han causado este brote del virus del Zika, que pues le reitero, no es un virus mortal por naturaleza, pero sí hay que tomar medidas para evitar, sobre todo si hay mujeres embarazadas en su entorno, en zonas tropicales, porque se insiste, aquí es este brote donde se encuentra el mosquito, es básicamente en zonas tropicales, y aquí precisamente los mayores números de casos se han detectado en el sureste del país, en zonas como Chiapas, como Campeche, como Yucatán, zonas digamos que tienen región tipo selvático y unas temperaturas altas con las condiciones pues digamos de este tipo tropical que favorecen la presencia del mosquito. Aquí en el centro del país no se ha detectado la presencia del mosquito, ya no diga de casos del virus por ejemplo, aquí la altura en el Valle de México no favorece la presencia de este mosquito, pero en zonas costeras, digamos básicamente, y calientes, ahora que viene ya se acerca la primavera, hay que seguir tomando las medidas de prevención que, le insisto, aunque ya se las hemos comentado, son evitar la acumulación de cacharros con agua, las llantas que luego se quedan ahí sin cámara, dejan ahí acumulación de agua, cualquier tipo de cacharro en la azotea, en el garage, en el patio, todo eso elimínelo, por favor, tape muy bien los contenedores de agua, los tinacos, las cisternas, porque ahí en el agua estancada es donde proliferan o anidan el mosquito, todos los mosquitos en general, pero en particular el mosquito Aedes aegypti.
Y en otro tema, en un tema que también pues no está exento de polémica, es el de la inminente ya visita del Papa Francisco a México. Voy a México a contagiarme de su riqueza, de su fe. No voy a pasar la canasta, no se preocupen. Dice, entre otras cosas, el Papa Francisco a los mexicanos que preguntan a qué viene el Papa. Ha habido mucha polémica, dicen que viene a hacerle el caldo gordo al gobierno, que viene a distraer, que viene, en fin, pero mire, esta entrevista que le hizo la agencia Notimex. Algo voy a llevar a México, seguro. Vamos a escuchar un fragmento. Pero yo te quisiera decir que lo que más me mueve a mí es que voy a buscar a México. Yo voy a México no como un rey mago cargado de cosas para llevar mensajes, ideas, soluciones a problemas, no sé, pensemos todas las cosas. Yo voy a México como un peregrino. Voy a buscar en el pueblo mexicano que me den algo. No voy a pasar la canastita, quédense tranquilos, pero voy a buscar la riqueza de fe que tienen ustedes. Eso es a lo que resume el Papa Francisco la idea central de su visita. Él dice, yo no voy a solucionar nada, no tampoco no voy a llevar nada bajo el brazo, voy como un peregrino más, voy a contagiarme de su fe y acompañarlos en sus problemas, a orar junto a ustedes. Más allá de que sea usted católico, no, el Papa es todo un personaje, el Papa es un revolucionario, es una persona que ha ido más allá muchas veces, sobre todo al principio de su papado, con pronunciamientos que le han distinguido sobre sus predecesores, incluso sobre el Papa tan querido aquí en México, Juan Pablo II, y él ha dicho cosas como que quién es él para juzgar a los homosexuales, ha dicho que los divorciados no deben estar lejos de la Iglesia Católica, cosas que realmente han sorprendido a propios y a extraños, y el Papa es un personaje, es un jefe de Estado, no viene como tal porque no es una visita oficial, es una visita pastoral, sin embargo, pues va a ser recibido como tal, como un jefe de Estado, se va a entrevistar con el presidente, pero pues ante toda la polémica que ha habido en torno a que si el Papa viene también a ser parte del circo mediático, pues bueno, él explica esto, él dice, voy como un peregrino más, o sea, quien me reciba, pues yo también lo recibo, es parte de su andar, digamos, como jefe de la Grey Católica. Y Notimex, que es, fíjese usted, la agencia del Estado, es la agencia estatal, tiene una postura, digamos, o tendría una postura oficial, pues hace los colegas de Notimex, pues realmente una entrevista brillante, porque ellos hicieron preguntas en todo el país a 33 mexicanos en distintos puntos del país, precisamente para que le hicieran cuestionamientos directos al Papa Francisco, y lo presentan como una entrevista ya armada por ellos. Es un trabajo realmente periodístico de reconocerse, y entonces el Papa contesta directamente a esos cuestionamientos, fuertes cuestionamientos como este de que ¿a qué viene el Papa Francisco? Bueno, pues viene, él lo dice, como un peregrino más. Entre otras cosas, dice, ustedes los mexicanos están viviendo su pedacito de guerra. Él ya sabe que no tiene, no se anda por las ramas, y él habla directo, dice, ustedes los mexicanos están viviendo su pedacito de guerra, entre comillas, lo pone, de sufrimiento, de violencia, de tráfico organizado, dice el Papa, quien exhorta a su vez a los mexicanos a mantener la fe, a luchar unidos contra la corrupción del crimen organizado, y los insta a usar el diálogo, o nos insta a todos como mexicanos, digo, más allá
de la fe que usted profese o de que tenga alguna creencia religiosa o no, pues es verdad lo que dice el Papa, ¿no? Estamos viviendo momentos difíciles como país de violencia, de crimen organizado, de corrupción sobre todo, y pues convoca a lo que se debe convocar antes que nada desde cualquier trinchera, a la unidad de los mexicanos. Y es, digamos, interesante como personaje, déjese, más allá de que sea el líder de los católicos, como personaje, escuchar lo que dice este hombre que pues va a llegar aquí a México el próximo viernes, de este viernes que viene al otro, el viernes 12. Y pues como primer punto estará en la Ciudad de México, viene a la Basílica, una misa masiva en Ecatepec, Estado de México. También irá a Chiapas, a Michoacán y finalmente estará allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el límite, en el territorio del Chamizal, ahí entre México y Estados Unidos, que pues va a convocar a cientos de miles de personas en ambos lados de la frontera, porque luego siempre es interesante escuchar lo que dice el Papa, como lo fue en la ONU, como lo fue en el Congreso de Estados Unidos, que se llevó realmente la admiración de los congresistas estadounidenses, un país que pues no es católico en su mayoría, como usted lo sabe. Sin embargo, pues siempre es bueno escuchar, qué es lo que nos hace falta siempre ante todos los mexicanos, la tolerancia y escucharnos los unos a otros y escuchar a personajes como este señor que estará por aquí la próxima semana. Le digo, independientemente de que sea usted católico, religioso o no. Y en otros temas de económico-financieros, desde luego de 3 semanas consecutivas a la baja, las reservas internacionales del país registraron en el corte del pasado 29 de enero, recuerde que se da este corte los viernes de cada semana y se da a conocer o se publica los martes el reporte del Banco de México. Y en este último corte del pasado día 29 de enero hay un incremento, fíjese usted, una buena noticia, 672 millones de dólares, con lo que el saldo de las reservas, que es lo que tenemos en caja como país, suman 175.387 millones de dólares, dijo el Banjico, el Banco Central, en su boletín semanal, en el que precisa que este incremento se debió a la venta de dólares del gobierno federal al Banco Central por casi 600 millones de dólares y el resto por revaluación de activos y otros movimientos que se dan y favorecieron el saldo al alza. Aquí pues nos preguntábamos cómo captarían el gobierno federal estos dólares que se acumulan o se van a la caja grande del país, que es el Banco de México, y con ello pues se elevan estas reservas en 672 millones de dólares al corte del pasado viernes. Y en más de estas finanzas, hoy el dólar libre bajó a los 18.65 pesos. Por la mañana andaba ahí otra vez rozando los 18.95 en casas de cambio del aeropuerto. Al abrir ya las operaciones formales en bancos, en casas de cambio, bajó hasta los 18.65. Esto es 15 centavos menos que el cierre del martes, mientras el euro bajó a 20.40 pesos, esto es 4 centavos por debajo del previo. Ayer ya se andaba vendiendo el euro por ahí de los 21 pesos. Y es que el mercado de las divisas, sobre todo las divisas en países emergentes y productores de petróleo, como lo es México, fue beneficiado por una nueva recuperación moderada, pero recuperación al fin en los precios del crudo, en los movimientos de hoy en el mercado internacional, y también por una declaración, yo creo que más fue por las declaraciones de este señor William Dudley, presidente de la Reserva Federal en Nueva York. Él dijo que no ve en el corto plazo que la Reserva Federal vaya a incrementar nuevamente las tasas de interés. Ya se había dicho que la Fed tiene planes de irla incrementando, pero lo va a hacer paulatinamente y además de manera muy lenta, dice este señor en un medio muy especializado financiero ahí en Estados Unidos, que él no ve que la Fed vaya a incrementar las tasas, y entonces el dólar se fue a sus mínimos ante el euro, por ejemplo, una vez que se conoció esta declaración, aunado, le digo, a una leve recuperación en los precios del petróleo, y eso pues afortunadamente sacó al peso a respirar un poquito, ¿no? Después de que está ahí sumergido, salió
un poquito el peso, nuestro peso a tomar aire frente al dólar y está en 18.60, 18.65 pesos. Por ahí finalmente le comento, ya sé que a usted no le gusta este asunto, pero es un tema que ya no es del mundo del espectáculo, es un tema judicial o policíaco incluso. Abogados de la actriz Kate del Castillo presentaron hoy una solicitud de amparo en contra de cualquier posible orden de aprehensión en contra de la actriz Kate del Castillo por sus vínculos con el líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, y digo por sus vínculos y no presuntos vínculos porque pues está probado y admitido por ella misma que mantenía comunicación y cierta simpatía. Ahora hay que ver si esos vínculos pueden configurar algún tipo de delito o no. Eso sí ya no nos toca a nosotros porque pues yo escucho a muchos artistas, representantes del medio artístico que critican a los periodistas, dicen que la estamos juzgando de antemano y no. Lo que pasa es que los hechos indican pues posible configuración de un delito. Para empezar, ella se reunió con el delincuente más buscado cuando estaba en fuga. No lo fue a ver a la cárcel, digamos, se reunió con él y conocía su ubicación mientras todas las autoridades en México y Estados Unidos lo estaban buscando. Además, hay presuntos conversaciones entre ambos donde ella lo invita presuntamente a participar en su empresa del tequila Honor del Castillo, que ahora se dice no es de ella, sino que solo fue su imagen, aunque ella había dicho que era una imagen suya, y otras empresas que se están investigando en los Estados Unidos, donde sí es un delito indicado por el Departamento de Tesoro hacer cualquier tipo de negocios de ciudadanos de ese país con narcotraficantes especialmente designados, como lo es el Chapo Guzmán y la organización del Cártel del Sinaloa o Cártel del Pacífico. Es por ello que pues pueden configurarse algunos cargos en contra de la actriz, quien no se presentó a declarar, por cierto, ante la invitación que se le hizo para comparecer hace unos días allá en el consulado de Los Ángeles, porque ella, aunque es mexicana de nacimiento, es naturalizada estadounidense, tiene las dos nacionalidades. Se le turnó la invitación como respetando su ciudadanía estadounidense para que acudiera al consulado en Los Ángeles a comparecer, a declarar mediante invitación que no atendió, que le valió, como quien dice, o quizá aconsejada por sus abogados no acudió. Y pues ahora lo que seguiría sería posiblemente una orden de localización y presentación ante las autoridades. Por eso sus abogados, previniendo ello, están solicitando un amparo que ya fue admitido a trámite y que en los próximos 5 días pues la defensa tendrá que presentar evidencias a su favor, recursos para sustentar esta solicitud de amparo, y entonces el juez que se asigne a este amparo va a decidir si otorga la suspensión provisional contra cualquier contra cualquier orden de aprehensión que pudiera girar la PGR en su contra. Ya lo que hagan las autoridades de los Estados Unidos pues ya es otro cantar. Ellos posiblemente también estarán encontrando algún fiscal que quiera proceder en su contra, pues en su momento lo determinarían de acuerdo a las investigaciones que ya se están realizando allá. Pero pues como dice como dice el dicho, cuando el río suena es que agua lleva, y probablemente pues los abogados ya están viendo ahí alguna posibilidad de que pudieran girarle a Kate del Castillo alguna orden, cuando menos de presentación o en calidad posiblemente de testigo. Ubicación de localización y presentación sería el primer paso, y en caso de no atenderlo, entonces ya posiblemente se giraría una orden de aprehensión, pero eso ya lo determinarán las autoridades judiciales y nosotros estaremos informándole de este y de todos los temas, como siempre, aquí en .com.mx, la casa de la revolución del intelecto y de la información. Estamos para servirles.
7 casos confirmados en México. Son 34 casos que se han originado aquí, digamos, y 4 casos que le llaman importados, de gente que viajó a Centro y Sudamérica, contrajo la enfermedad y fue aquí diagnosticada. Son 37, aunque anda ya por ahí una cifra que estamos confirmándole de que ha incrementado hasta los 84 casos. Esto no sería raro porque ya se había anticipado en las autoridades sanitarias que la cifra iba a incrementar exponencialmente debido a que pues se van dando a conocer los casos mediante o conforme se van teniendo más bien los resultados de laboratorio, que son específicamente los que se dan a conocer. Esto no es una información. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí, como siempre, a sus órdenes para comentarle la actualización, las noticias y la información. De ahí, el virus no es mortal ni provoca mayores afectaciones a la salud, tal vez la molestia de la fiebre, del dolor muscular, el sarpullido, el conjuntivitis, molestias que tardan unos 3 días más o menos en superarlo, a menos que haya algunas otras complicaciones de salud, entonces eso ya es parte de los casos individuales, pero en general el virus del Zika no es mortal, no hay mayor motivo de alarma, por lo que le reiteramos esta situación. Va a seguir usted escuchando los medios de comunicación que se incrementa el número de casos aquí en México y en Centro y Sudamérica, que es donde se ha del momento aquí en Ferris Live TV. Y arrancamos con este asunto que es el que ha generado la atención en las últimas semanas y particularmente las últimas horas, el tema del Zika. La secretaria de Salud, Mercedes Juan, hace unos momentos de una conferencia de prensa en la que explicó las medidas de prevención, las recomendaciones, etcétera, como parte de la instrucción que recibió del presidente de intensificar la campaña de información en los medios masivos para que la población esté bien informada de lo que se trata este asunto que ha generado mucho ruido en los medios de comunicación, en las redes sociales, como le digo. Mire, hay una cifra de hasta ahora 35 información que tenga que generar necesariamente alarma, pues se espera, ¿no?, que en un país con tanta población como la nuestra, pues es lógico que se vaya a incrementar este balance, este reporte de personas infectadas con Zika, y además pues reiterarle que el mayor riesgo para las personas infectadas con Zika es para las mujeres embarazadas por la interrelación que se ha dado entre el número de casos de nacimiento de bebés con microcefalia y sus madres que fueron eventualmente picadas por este mosquito, este vector transmisor del dengue, el chikungunya y el virus del Zika, pero fuera